quedaros hasta el final hoy, que es la última charla, la última hora. I think so. Me llamo Daniel, trabajo en NIM y bueno, voy a intentar hacer esto un poco rápido, son bastante hojitas la presentación y es un tema que tiene alguna complejidad, he intentado simplificarlo lo más posible, pero pues trabajo en una compañía suiza de blockchain y ciberseguridad que se llama NIMtech y que tiene como objetivo crear tecnología de privacidad que devuelva la privacidad en las comunicaciones a toda la humanidad. Ya. Entonces, bueno, me llamo Daniel, me dedico desde hace casi 20 años a hacer política en tecnología o tecnopolítica. También soy socio fundador de Decidim y participo en el directorio global de la Open Knowledge Foundation. Y en NIM planteamos que hay un problema y decimos que Internet está roto. Y no es que se haya caído al suelo y se ha partido, sino que Internet, por diseño, está roto. Internet nunca fue pensado como una herramienta para garantizar seguridad en las comunicaciones o garantizar la privacidad de la gente que lo utiliza, sino que fue pensado para un escenario de mantenimiento de las redes de comunicaciones, incluso en situaciones muy complejas como guerras o escenarios de guerra nuclear. Entonces, Internet nunca ha funcionado como una máquina que permita que la gente tenga privacidad, anonimato en sus comunicaciones o garantizar la privacidad de tus comunicaciones. Y planteamos que ninguna solución de las que existen hoy en día puede defenderte de adversarios que tienen la capacidad de ver toda la red, como servicios de inteligencia globales, operadoras de telecomunicaciones globales o incluso ciberdelincuentes. Hablamos de la NSA porque es uno de los sistemas de inteligencia más poderosos del planeta, con mayor acceso a redes, mejor financiación, etcétera. Y ni siquiera hablamos de que el cifrado extremo-extremo puede protegerse tus comunicaciones totalmente, porque hay un problema que se llama la fuga de metadatos. Quienes conocen un poco de telecomunicaciones saben que cuando tú haces comunicaciones TCP/IP con otros protocolos, siempre va adjunto una serie de metadatos que identifican la IP de origen, la IP de destino, el puerto, la cantidad de paquetes que van a circular, el timing, etcétera. Y aún utilizando cifrado de extremo a extremo, con Signal o con criptomonedas como Zcash, siempre vas a tener el problema de la fuga de metadatos y siempre va a haber una organización capaz de desanonimizar tu tráfico y de sacarte de la oscuridad. Las VPNs al final tampoco te proporcionan un anonimato real, simplemente estás trasladando la confianza a un tercero, pero es un tercero que sabe hasta el color de tus calzones. Es decir, tú delegas toda la confianza en esa empresa de tercero, pero esa empresa de tercero tiene el cuerpo físico en un estado y está sometido a una serie de legislaciones territoriales. Y allá donde ese Estado le solicite la entrega de datos, esa organización va a colaborar y va a entregar todos los datos que permitan identificarte. Y Tor es una maravilla, yo utilizo Tor todavía todos los días, pero no proporciona anonimato frente a adversarios que sí pueden ver la totalidad de la red y que solamente en realidad desacopla la IP de origen de la de destino, es decir, oculta tu dirección IP. Pero con análisis de tráfico de patrones, para un adversario que tiene la capacidad de ver toda la red, eso no es un problema para desanonimizarte. Y también hablamos de que la privacidad, para mí por desgracia, es un negocio. Y digo por desgracia porque esto es un derecho y esto debería ser garantizado por los Estados, pero sin embargo no es así. Es uno de esos derechos que se dejan al mercado para que las entidades privadas lo exploten y hay una gran capacidad de hacer economía en el ámbito de la privacidad. Aquí hablamos, por ejemplo, de Fred Wilson, de Unisquare Ventures, que habla de que la vigilancia de gobiernos y empresas es algo que es frecuente en la última década y que solamente va a aumentar y que la gente va a recurrir cada vez más a productos que puedan garantizar la privacidad en sus comunicaciones. También hablamos de que el mercado de la privacidad podría ser tan revolucionario como lo fue la llegada de los TLS o SSLs tras las criptoguerras o las guerras de la criptografía en Internet que ocurrieron en los años 90, que fueron esas
entre comillas, guerras en las que personas desarrollaban tecnologías de cifrado y los estados les perseguían, les enjuiciaban e intentaban que esas tecnologías no se desplegaran y no se popularizaran. El hecho de que nosotros ganáramos esa guerra significó que apareciera un mercado de 6 billones de dólares, que es el mercado del comercio electrónico, que hoy sería imposible sin la implementación de TLS, SSL, no hubiera aparecido Amazon, no hubiera aparecido eBay, o hubieran aparecido, pero ¿en qué basas tú el comercio electrónico cuando no puedes cifrar las comunicaciones? Quiero decir, no hubiera despegado ese sector. Y, bueno, algunas de las personas que participaron en esas guerras pagaron un alto precio, algunos fueron presos, otros tuvieron juicios, otros acabaron muertos. Pero la realidad fue que finalmente, a finales de los años 90, los estados ceden y permiten que se despliegue el cifrado a una escala planetaria, incorporando SSLs y TLS en los navegadores o permitiendo que aparezca cifrado de extremo a extremo en aplicaciones incluso ya como WhatsApp, que es parte del conglomerado de Meta. Y existe una demanda de privacidad. La demanda está ahí, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Tor, que demuestra que hay esa demanda con una red de más de 20 gigabytes por segundo de tráfico diario, esto en cifras del año 2020. Tor se estancó en esas cifras, pero ha habido otras tecnologías de privacidad que han multiplicado esa demanda y que han hecho que crezca de manera exponencial, y hablamos quizá de Signal, cuando, bueno, pues pasó de 2 millones en 2016, después de la época de Trump, a decenas de millones en el año 2020. Pero Tor y Signal carecen de un modelo de financiación antifrágil, que se dice en inglés, que es una forma de explicar que son organizaciones que pueden ser sometidas a un ataque financiero y terminar con ellas a través de un problema económico. Y eso se mostró cuando, durante la época del COVID, la financiación de Tor se vino abajo, por el tema de las donaciones se colapsó, y se salvó, pues, en base a la donación de Brian, pues tenía bastante capital de varios proyectos que había realizado con anterioridad, y con eso el proyecto Tor se pudo sostener. Entonces nosotros planteamos una solución a todo esto, y la solución es una red mixta o una mixnet descentralizada, incentivada y con credenciales privadas. La mixnet es una red mixta, polivalente, que impide el análisis de tráfico por parte de actores que tienen la capacidad de ver la totalidad de la red. Y es la única solución del mundo que puede hacer esto. Es decir, que esconde hasta tus metadatos. Y es la única solución que entendemos, incluso te protege de actores como la NSA. Luego está el token de NIM, que bueno, pues es un token que sirve para recompensar a los nodos que participan. Imaginaros una red como la de Tor, pero donde los nodos están reflejados en una blockchain y por mezclar tráfico generan recompensas para los administradores de los nodos. Estas recompensas son con tokens. Hay un sistema de credenciales anónimas, los ZK-NIMs, que permiten que la gente que consigue los tokens o que quiere comprar acceso a la Mixnet utilizando un sistema de pago, puede hacerlo de manera totalmente anónima. Y nosotros no sepamos jamás quiénes son nuestros clientes y quiénes son nuestros usuarios y cómo han hecho el pago. Tampoco sabemos de dónde procede el cliente que paga el servicio. Y bueno, la blockchain se denomina Nix y es una blockchain en Cosmos. Esto es una pequeña visualización de cómo funciona una aproximación NIM, comparándolo un poco con Tor y con las VPNs. Como vemos en las VPNs y en Tor, los paquetes tienen distintos tamaños, y esto es una debilidad también porque permite realizar análisis de patrones e identificar que de una computadora salieron 300 paquetes, cada uno con estos tamaños, y en otra parte a otra computadora llegaron 300 paquetes con los mismos tamaños. Y eso es algo que te ocurre tanto en Tor como en la VPN. En la Mixnet, al final, pega 5 saltos aproximadamente. Esto se codifica dentro de la computadora antes de salir con Sphinx. Todos los paquetes llegan el mismo tamaño y le metemos varias capas de seguridad extra. Por ejemplo, modificamos todos los paquetes para que tengan el mismo tamaño y no se pueda hacer análisis de patrones. Alteramos el timing de los paquetes para que no vayan en orden, lleguen desordenados. Y generamos paquetes falsos constantemente.
La red está generando constantemente paquetes falsos, todos con el mismo tamaño que los verdaderos. De tal manera que un actor que puede ver la totalidad no puede entender nada y los metadatos han desaparecido antes de salir de tu computadora. La red de la Mixnet es escalable, la latencia es ajustable y puede ser tan rápida como cualquier aplicación lo necesite, no solo las distribuidas. Esto lo comentaba, se basa en saltos múltiples a través de distintos nodos. Se mete un tráfico de cobertura ficticio, se mete la ofuscación temporal y la red puede escalarse horizontalmente, añadiendo más nodos que generan más recompensas. Luego hablamos del tema de los nodos, pero en los nodos se puede hacer staking. De hecho, se debe hacer staking de los tokens que la gente tiene, porque cuanto más staking tiene tu nodo, más tiempo está mezclando paquetes. Y cuantos más paquetes mezcla, más recompensas recibe el administrador y más recompensas recibe la gente que está haciendo staking en ese nodo también. Si la vemos en profundidad, y no vamos a entrar mucho porque tenemos muy poquito tiempo, pero básicamente una persona genera unos paquetes TCP/IP o UDP, pero tiene un cliente NIM en su propio equipo que los modifica, los altera en modo Sphinx y los introduce ya desordenados en el siguiente salto. El siguiente salto y tu propio equipo están generando paquetes falsos constantemente contra otros nodos. Eso se mete por la Mixnet, tiene una serie de nodos que están activos y hay otros nodos que están a la espera de unirse en función de la necesidad de la cantidad de cientos de miles de personas que haya utilizando la red. Es decir, por ejemplo, ahora mismo hay como 650 nodos, pero solo 240 activos. Si entran muchos más usuarios, esos nodos de reserva pasan a activarse y empiezan a mezclar paquetes también. Y al final los paquetes salen anónimos, sin revelar la hora ni otros metadatos, y llegan a un servidor o una persona final, al otro extremo. El token de NIM, pues bueno, el precio se ajusta a la mezcla de la oferta y la demanda, y hay un calendario de emisiones que decae con el tiempo. Se puede hacer staking, como comentábamos, en los mixed nodes, todavía no en los validadores, pero sí en los mixed nodes. Y hay recompensas por prueba de mezcla, en vez de por prueba de trabajo, pues el sistema es que cuanto más mezclan, más recompensas reciben. Y bueno, habrá un tema del valor de vengado, tampoco vamos a entrar mucho en esa parte, pero al final la gente paga por utilizar el sistema. Ahora mismo está gratis, está abierto, la gente está desarrollando, hay unas comunidades enormes, generando código y aplicaciones y jugando y experimentando, pero dentro de unos meses esto será de pago y se podrá pagar con los propios tokens de NIM. Hay toda una economía de tokens, y el sistema está diseñado, y lo resume esa frase muy bien, para incentivar el ecosistema para que actúe en favor de la privacidad como un bien público, para terminar o para ofrecer al menos una alternativa donde se pueda hablar o transmitir comunicaciones de manera segura sin que ningún actor pueda entender de lo que se está hablando ahí. Y para ello, pues los usuarios consiguen los tokens utilizando un sistema de zero knowledge, los mismos reciben recompensas por hacer esa mezcla, los validadores también, y hay unos proveedores de servicio que pueden comprar NIM y ofrecerlo o montarlo en sus propias aplicaciones. Hace poco, no sé si habéis visto, pero llegamos a un acuerdo con NIAR para que los validadores de NIAR empiecen a comunicarse utilizando la blockchain, la Mixnet. También solventamos un problema de Ethereum en el que se podía anticipar qué bloques iban a escribir, metiendo las comunicaciones entre validadores utilizando la Mixnet. Y es un poco pues una herramienta que permite a otras blockchains o a otras tecnologías garantizar la privacidad en sus comunicaciones. El sistema de Zero Knowledge, dentro de unos días vamos a hacer una demo en español. Si nos seguís en Twitter o en el Telegram, pues veréis la convocatoria. Pero básicamente pues permite que la gente adquiera tokens de manera totalmente anónima. Y no voy a explicar lo que es un sistema de Zero Knowledge, pues ha habido un montón de charlas estos días aquí, bueno, a lo largo de hoy y seguramente mañana con varios ejemplos, pero es nuestro propio sistema que permite que la gente pueda desvelar parte de sus datos solamente para hacer el pago o no desvelarlos. Y este es un poco cómo funciona el flujo de los tokens de NIM. El usuario utiliza tokens NIM para obtener las credenciales de ancho de banda.
entra en un gateway, pasa por el sistema de Mixnode, genera recompensas también para la gente que está administrando, sale por otro gateway, genera unas comisiones también para ese gateway, es decir, tú puedes montarte un nodo. Por cierto, vamos a hacer un taller de cómo montar un nodo de NIM el domingo en Abadía Hacker House, en San Telmo, a las 7 de la tarde. Y bueno, porque va a haber un programa de delegación de tokens de NIM en los nodos que se monten dentro de 15 días y pues para que la gente pueda comenzar vamos a dar ese taller. Pero también es un modelo de negocio para la gente que se monte los exit gateways. Tú puedes facilitar que el tráfico salga por ti y la gente se va a quedar como un 50% del valor que se genera aproximadamente en ese gateway de salida. Y hay todo un ecosistema. Esta hoja no la pude terminar porque tuve bastante lío y me falta toda la parte social, porque hay un montón de organizaciones sociales también que están metidas en esto, pero al menos reflejamos algunas de las personas que le apostaron a esto desde el principio, como A16Z, Binance, Conversation y un montón de entidades de capital riesgo bastante grandes. Y también hay una serie de partners, operadores de telecomunicaciones suizas. Como comentaba, esto es una organización que tiene su sede principal en Suiza, aunque tiene oficinas en Londres, tiene oficinas en París y está abriendo ahora en Ecuador también. Pero esto es una pequeña parte del ecosistema. Luego hay un montón de organizaciones sociales. En Medellín están los compañeros de Platoedro, en México hay también varios que están abriendo nodos y bueno, son como movimientos sociales que tienen una cultura relacionada con el mundo web 3, entonces ellos pues se suman al proyecto y intentamos como darles apoyo. Y cuando hablábamos de que esto es un negocio, es que realmente lo es también. Y el tamaño del mercado es aproximadamente de 100 billones de dólares norteamericanos. El tamaño del mercado de la privacidad, que lo puedes dividir en 3 bloques. Respecto a la protección general de datos, hablamos de que casi 70 billones de dólares. Respecto a las VPNs, el mercado de la privacidad es de casi 25 billones con B norteamericanos. Y las criptotransacciones, pese a ser un mercado más reciente, ya alcanza los 5 billones de dólares norteamericanos. Y estos son cifras anuales. El público objetivo para NIM, pues por un lado están desarrolladores y aplicaciones para que puedan ejecutar sus aplicaciones dentro de las mixnets y proteger pues en la capa de transporte de red y de red y de aplicación, proteger sus comunicaciones. Para los operadores de nodo, que como comentábamos, reciben recompensas por mezclar paquetes y para los usuarios porque es como utilizar una especie de VPN. Y le llamamos VPN porque la gente lo entienda, pero no es una VPN. Es algo bastante más potente que una VPN. Ni siquiera es una VPN distribuida, es una mixnet. Es un teorema informático que se desarrolló en los 80. La mejor implementación que habéis visto hasta ahora es la de Tor, pero no es exactamente una VPN, no es un dispositivo extremo-extremo. La mixnet no es nuestra y esa es la diferencia de seguridad con una VPN. Nosotros no tenemos el control de la mixnet. Es un proyecto Web3, es un proyecto de la comunidad esa parte. Y para que conozcáis un poquito el roadmap y la historia de NIM, se lanzó en 2018 en el Chaos Computer Congress, que es ahora en diciembre, y ahí es donde vamos a presentar el lanzamiento de la VPN de NIM. En 2018 se publicó el white paper, se lanzó la mainnet, A16Z, Polychain y Binance inyectaron capital para poder arrancar, porque esto ha costado casi 5 años desarrollar esa tecnología. No ha sido algo sencillo, con un montón de supercriptógrafos, jefes científicos y gente que habéis visto en otros proyectos quizás, que han atravesado NIM. Algunos no han querido ser públicos, otros sí. No sé si conocéis, por ejemplo, a Chelsea Manning. Chelsea era una analista del ejército norteamericano destinada en la guerra de Irak y descubrió que con los datos que ellos generaban estaban asesinando a un montón de civiles y periodistas y cometiendo crímenes de guerra. Ella intentó cambiarlo desde dentro, no lo logró, así que empaquetó toda la información que pudo y se la entregó a Julian Assange, a Wikileaks, y a Chelsea la cazaron, la metieron presa 7 años en una cárcel militar en Estados Unidos.
Y bueno, pues dentro de la cárcel ella empezó a dibujar una tecnología que permitiera que la gente pudiera evadir los sistemas que ella utilizaba cuando era militar para capturar información de la gente. Chelsea participa en el proyecto con nosotros, ella es una especialista en hardware de cifrado y nos está ayudando un poco como a optimizar la velocidad de la red. O Snowden también nos echó una mano con un montón de consejos y nos ayudó a presentar el proyecto en París hace 1 año y medio. Bueno, pues hay gente así metida en el proyecto, ¿no? Gente que ha estado ahí como en la primera línea de batalla contra el espionaje de los estados o de las grandes empresas. En 2022 se lanza el token de NIM. En CoinList, bueno, empiezan a aparecer integraciones para distintos sistemas y wallets. En 2023 hemos estado preparando el lanzamiento de la VPN, que será a finales de diciembre aproximadamente, de manera gratuita y abierta, no será de pago. El sistema de pago empezaría en febrero y se abren oficinas en París, en Londres, se empiezan a hacer integraciones con otras wallets y bueno, pues se hable un nuevo SDK. Y en 2024 lo que esperamos es pues la apertura, escalar a miles y miles de usuarios o cientos de miles, aceptar el sistema de pagos con los ZK NIMs. El proyecto Smooth es que todos los nodos se conviertan en exit gateways, hacer que los gateways sean también resistentes a la censura, lanzar otro token, el NIX, que será el de gobernanza. Y a finales de 2024 esperamos empezar a trabajar con su adaptación institucional. En realidad, y a mí de lo que más ilusión me hace de todo, es este punto de aquí. Estandarizarlo convertirlo en un estándar de la Internet Engineering Task Force, que es un poco la organización que se encarga de definir los estándares de Internet. De tal manera que esto se puede implementar en routers, se puede implementar en celulares, se puede implementar, como se implementa TCP/IP, así de sencillo, en muchos otros dispositivos para permitir que esto se vaya de nuestras manos incluso. Y pasa a ser un tema de miles de millones de computadoras mezclando paquetes. Y eso es un poco la estrategia que tenemos. Para darle un poco de seguimiento al proyecto, podéis venir el domingo a la abadía Hacker House, que estaremos con la gente de Web3 Familia, que también estaba por aquí, y con bueno, un montón de compas, con Matt. Si tenéis alguna duda le podéis preguntar a él. Por aquí está también Nick, uno de los community managers, él solo habla inglés, pero bueno, pues está por aquí cerca de Argentina, si también queréis hablar. Y ahí tenéis la web, nintech.net, o mi correo electrónico, el Twitter en español. Ese tiene pocos seguidores, pero el que está en inglés tiene como 180.000 followers, es como un poco demasiado grande. Y el GitHub, porque toda la tecnología que hacemos es open source. Todo está publicado, documentado, hay un montón de canales de Telegram también en los que participar en la comunidad. Escuchamos mucho a la gente y a la gente de la comunidad que participa. Y bueno, pues eso sería un poco la presentación. Nada, muchas gracias por haberos quedado hasta el final. Si hay alguna pregunta, pues encantado de atenderla ahora o el domingo. Mañana también estaremos por aquí paseando. Veo un par de preguntas chéveres. Pues si alguien nos puede ayudar dándoles un micrófono o algo, ¿es posible? ¿O ya habéis desmontado todo? Vale, aquí hay un compañero que tiene, dos compañeros que tienen preguntas. Primero estaba el compañero de la gorra. Hola, tengo una pregunta, ¿cómo es que validan la prueba de trabajo en tema de la misma? ¿Cómo sabes que el nodo realmente hizo su trabajo? Bueno, está reflejado en una blockchain. Entonces, el nodo tiene un software y cada vez que se activa y que empieza a mezclar paquetes, se contabilizan los paquetes que se mezclan y eso se contrasta con otros nodos que lo reciben y entonces eso manda una señal para que quede reflejado en la blockchain que durante esa epoch estuvo activo. Los nodos están activos por epoch, por horas. Cada epoch es una hora en esa blockchain. Entonces, eso queda reflejado en la blockchain. Este nodo estuvo activo una hora, hay un pool de recompensas y de ese pool de recompensas le corresponde un porcentaje. Según la cantidad de staking que tenga, el porcentaje es variable, es mayor o menor. Y el administrador del nodo también se lleva una recompensa en función de ese dato. Claro. Bueno, gracias. A ti.
aquí delante, ahí. Y hay otro compañero allá atrás con camisa de cuadro. Dani, mi pregunta va relacionada a cómo NIM va a abarcar el problema que se genera cuando de alguna u otra forma pasó con Ethereum, que hizo el pase a Proof of Stake, para evitar de alguna u otra forma que se centralice estos nodos en personas que por ahí tienen, entendiendo la explicación, que tienen que aportar estos tokens para que los nodos realmente funcionen. ¿Cómo NIM ataca ese problema de que quizás muy pocos actores dentro del ecosistema pueden centralizar gran cantidad de esos nodos mediante su aporte en tokens? Wow. Sí, no te creas que yo tengo al 100% claro todos los detalles, ¿vale? Pero la teoría, en este caso, es bien capitalista ahí. Y la teoría es que para capturar suficiente número de nodos tienes que hacer una inversión en tokens que llamaría la atención. Porque hay 3 capas y cada nodo actúa en una capa diferente. Entonces tendrías que capturar nodos para estar en las 3 capas de trabajo a la vez. Y eso son varios decenas de millones de tokens. Y eso llamaría la atención mucho. Podrían hacerlo, pero inmediatamente habría como una notificación, o sea, como una forma de visualizar que está habiendo un ataque de captación, como lo hubo en Tor. En Tor se hizo un ataque que fue construir los exit gateways y la NSA se puso a meter nodos y nodos y nodos hasta que capturó suficiente cantidad de nodos como para poder desanonimizar a la gente. Y aunque no pueden ver el tráfico, ¿cómo les llamamos? No sé cómo definirlos, pero representantes de la NSA, de la National Security Agency, en público están diciendo, sin ningún tipo de vergüenza, a mí no me des los datos, dame los metadatos. Y lo explican en 4 o 5 frases, pero vienen a decir, yo puedo saber todo lo que necesito saber con los metadatos, con una milésima parte de ese flujo de información. Entonces, hacer bien en preocuparte por la cantidad de nodos que pueda acumular una sola entidad, porque al final lo que buscan es eso, analizar. Si no pueden descifrarlo rápido, siempre pueden descifrarlo lento, quiero decir, pueden tardar semanas o meses en romper ese cifrado, pero con los metadatos lo tienen en el momento, saben quién, por qué puerto, con qué, y en base a patrones saben lo que está haciendo la gente. Entonces, con nuestros nodos no ven los metadatos de salida, entonces ese problema queda reducido. Pero aún así es un problema, y la solución es básicamente, o sea, el truco que NIM ha pensado para eso es que el coste sea altísimo, que el coste esté solo a la altura de sistemas de inteligencia de estados muy grandes, y que eso pueda ser visible, o sea, que podamos decir, gente está viendo un problema, pero sí, no hay una solución perfecta para eso. Gracias por la pregunta. Mi pregunta iba en línea de lo que decía él. Para que el ecosistema sea descentralizado, el costo de armar un nodo tiene que ser posible, porque si no el costo lo hace prohibitivo. Si yo quisiera poner un nodo NIM como una persona normal, ¿que es mucho elevado el costo? Chévere. Gracias por la pregunta. Yo creo que no. Los requerimientos para un nodo son 2 cores, 1 GB de RAM y 1 tera o 1 GB de tráfico de red. Es decir, una BPS. Una BPS pequeña, de gama baja, es suficiente para hacer un nodo. Ahora, sí tiene que tener un requerimiento que lo complejiza, y es que tiene que tener IPv6 e IPv4, ambos. Y no todos los operadores de BPS te van a entregar eso. Y no vas a encontrar un proveedor de Internet a domicilio que te entregue eso. En España creo que acaba de nacer uno, hace unos meses. En Estados Unidos creo que hay 2. Y en México creo que había 1. Pero no, en el 90% de los países los operadores no te van a entregar todavía una IPv6 pública. Es algo que en los próximos 10 años se va a desplegar. Aquí no he visto. Sí, en un proveedor que te dé una BPS, y los hay en Argentina.
Lo que más importa después es la distribución, bueno, la confianza, etcétera, etcétera. Pero en términos de costos computacionales es súper barato. De hecho, yo lo pude levantar con un core y 1 GB de RAM, nada más. O sea, lo puedes levantar en una Raspberry Pi y estás sobrado en ese sentido. Pero como decía él, la característica principal es que no todos los proveedores te ofrecen una salida de IPv6 y una IP fija. Igual puede cambiar, pero eso puede llegar a tener una consecuencia de slashing, etcétera. No lo sé bien hoy en día, pero digamos, ese requerimiento de que la IP de la que esté expuesta tenga la capacidad de que sea IPv6 no lo tienen muchos proveedores. Y no busqué fuera de Argentina, o sea, Argentina, porque incluso hay gente que está fuera que hoy en día está poniendo en Argentina porque es mucho más barato. O sea, casi que no tiene sentido, y más si lo pagás a $1 oficial. Bueno, eso hay que ver. Pero después tampoco habría que llegar al problema de que todo el mundo ponga en el mismo servidor, porque si no tenés un problema de descentralización dentro de la descentralización. Habría que distribuir por un montón de lados, más allá de cuestiones redundantes. Que hay un terremoto en Argentina, ponele, en donde está un web, listo, nos quedamos en bola. Ya no sucede ese tipo de cosas. Pero en términos de costos es muy bajo, sí. Es más, si les interesa la parte redituable, hoy en día está dando $80 si llegan a ganarse el grant que está entregando NIM. Claro, eso es la parte que más me motiva, por ejemplo, pero en Argentina $80 se paga un alquiler en una ciudad del interior. Es una realidad. Sí, lo resumo, es que eso no lo he contado, pero para que el nodo comience a mezclar, no solamente es necesario levantarlo y que tenga IPv4 y IPv6, la comunidad tiene que hacer staking. Y el algoritmo lo que más mira es el staking que tiene cada nodo. Y si tú levantas el nodo, pero el nodo no empieza a mezclar. O sea, sí, le da una epoch cada 2 semanas, pero con eso no generas ni para pagar el servidor. Para pagar el servidor, el nodo tiene que estar mezclando al menos 10 horas, 12 horas al día. Entonces, como para gente que empieza eso es muy complejo, estamos sacando un programa de delegación que vamos a elegir 50 nodos dentro de unas semanas y del tesoro de NIM se le delegarían 200.000 tokens. Viene a ser como 20 y pico mil o $30.000 en ese nodo. Se haría staking en ese nodo por esa cantidad con el tesoro de NIM durante un año para que el nodo empiece a mezclar 22, 23 horas al día y genera esas recompensas que pueden ser pues de 50 a $90, dependiendo de cómo esté el token, mensuales. Y con eso cubre los costes, pero bueno, eso también es para gente que esté activa en la comunidad, o sea que no solamente por montar el nodo, sino que va a haber una competencia entre un montón de gente y pues la gente que esté más echando una manita, pues se la tendrá más en cuenta también, claro. Y eso sí, me están diciendo ya que ya es hora de irse a casa, los trabajadores tienen derecho, esto es demasiado. Muchas gracias a vosotros también por toda vuestra ayuda.